Cuando solo tenía 12 años, mis padres decidieron dejarme en casa de mi tío porque querían priorizar las necesidades de mi hermano milagroso. 10 años después, me buscan porque quieren que críe a mi sobrina. Hola a todos, mi nombre es Hannah, tengo 22 años, y me he convertido en la traidora de la familia, pero no creo haber hecho nada malo. Escucha mi historia y dime si estoy equivocada. Tengo un hermano mayor llamado Christopher, de 28 años. El caso es que mi querido hermano mayor es un bebé milagro. Nació prematuramente y estuvo en el hospital durante bastante tiempo después de nacer, por lo que ha enfrentado ciertos problemas como impedimentos sensoriales y también tiene un sistema inmunológico débil. Christopher tiene problemas tanto de vista como de audición, las luces a veces le parecen demasiado fuertes y los ruidos fuertes de repente pueden ponerlo nervioso y abrumado. Le resulta difícil navegar por lugares concurridos, especialmente de noche o cuando hay mucho movimiento. Necesita que le expliquen las cosas de manera clara y, a veces, repetidamente porque le toma un poco más de tiempo procesar la información. Siempre ha sido muy sensible a las texturas, por lo que es exigente con la ropa que usa y la comida que come. Incluso cosas simples como cortarse el cabello pueden ser una experiencia estresante para él. Al crecer, sé que mis padres tuvieron muchas dificultades para manejar las necesidades de Christopher. Mi mamá tuvo que dejar su trabajo para quedarse en casa con él, y llevarlo al supermercado podía ser un gran problema. Tenían citas con especialistas, terapeutas y médicos todo el tiempo. Recuerdo lo difícil que era para ellos. Parecía que su mundo entero giraba en torno a manejar las dificultades de Christopher. Una de las cosas más difíciles era cómo Christopher se enfermaba fácilmente, un resfriado común para mí podía significar un viaje al hospital para él. Las reuniones familiares durante la temporada de gripe eran una pesadilla total, mis padres estaban en tensión todo el tiempo, preocupados de que algún primo lejano estornudara y dejara a Christopher en cama durante una semana. Dado que lucha con las multitudes, ir a eventos grandes como obras escolares o conciertos era difícil. A veces, mis padres tenían que dividirse y uno de ellos se quedaba en casa con Christopher. También siempre ha tenido dificultades sociales, los niños podían ser crueles cuando era más joven porque no siempre entendía sus juegos o bromas. Incluso ahora, como adulto, le resulta difícil hacer amigos porque no capta las señales sociales y se abruma fácilmente en situaciones nuevas. Mis padres a menudo se preocupaban por quién lo cuidaría cuando ellos no estuvieran y si alguna vez sería capaz de vivir de manera independiente. Ahora, admitiré que esto es todo lo que recuerdo de mi tiempo con mis padres porque cuando tenía solo 12 años, mis padres decidieron que no podían cuidar de mí y de mi hermano al mismo tiempo. Me dijeron que les resultaba difícil cuidarme mientras también atendían las necesidades de mi hermano. Dijeron que mi tío Tom, de 46 años, había accedido a acogerme. Estaba devastada, recuerdo llorar durante días, rogándoles que cambiaran de opinión. No entendía que había hecho malo porque me estaban enviando lejos. Traté de convencerlos de que podía ser una mejor hija, sacaría buenas notas, haría mis tareas a tiempo y nunca discutiría con Christopher. Les dije que podría ayudar más, incluso tratar de encontrar formas de asegurarme de que Christopher no se sintiera abrumado o estresado, pero nada parecía cambiar su opinión. Sentí que todas mis promesas eran inútiles, como si simplemente ya no me quisieran. Mi tío Don vivía a unos estados de distancia, así que no solo me alejaba de mis padres, sino que también dejaba a todos mis amigos y la única vida que había conocido. Recuerdo que empacar mi habitación parecía tomar una eternidad, no podía creer que esto realmente estuviera sucediendo. El día que me fui fue uno de los peores días de mi vida. Abracé a mis padres y seguí llorando, diciéndoles que no hicieran esto, pero solo dijeron que no debía hacer una escena. Mis padres me llevaron al aeropuerto. Todo el trayecto en coche fue silencioso y simplemente miré por la ventana tratando de contener las lágrimas. Decir adiós en el aeropuerto fue horrible, el abrazo más doloroso y torpe, sentí que esta parte de mi vida simplemente se había acabado. Sé que las cosas eran difíciles para ellos, pero sentí que era tan injusto que las necesidades de Christopher vinieran antes que las mías. Estaba enojada con ellos y aterrorizada al mismo tiempo, todo mi futuro se sentía tan incierto. Mi tío Tom vivía con su esposa Bethany. Desde el primer día me quedó claro que la razón por la que no tenían hijos era porque no querían. No me sentía como su pariente, sino como una persona alquilando una habitación. Se suponía que debía hacer mi propio desayuno y empacar mi almuerzo yo misma. Habían preparado una lista de tareas para mí que tenía que hacer durante la semana. Ahora, no me malinterpreten, esto de ninguna manera fue una tragedia al nivel de Cenicienta, simplemente no era mi hogar.
No me sentía en casa aquí, siempre sentí que tenía que comportarme de cierta manera y actuar de cierta forma porque este no era mi hogar, no podía ser yo misma. Extrañaba la cocina de mi mamá, la forma en que mi papá contaba chistes tontos en la cena e incluso discutir con Christopher por el control remoto de la televisión. Todo en la casa del tío Tom se sentía tan programado y silencioso, él y Bethany tenían sus rutinas y yo me sentía como una intrusa. No había maratones de películas hasta tarde en la noche ni salidas espontáneas por helado, en su lugar había una hora de dormir temprana y reglas sobre todo, desde el tiempo de pantalla hasta los bocadillos que podía tener. Lo más difícil era la soledad, mi nueva escuela era enorme y apenas conocía a alguien. Aunque intenté, hacer amigos me parecía imposible, todos ya parecían tener sus grupos, sus bromas internas. Me sentía como una total extraña. Algunas noches llamaba a mis padres y fingía que todo iba genial, pero otras veces solo lloraba y le decía a mamá que quería volver a casa. Sonaba tan cansada y triste, y sabía que no era una opción. Me refugié en el trabajo escolar tratando de demostrarme a mí misma, comencé a hacer trabajo voluntario en la biblioteca, cualquier cosa para evitar volver a esa casa vacía. El tío Tom y Bethany no eran malos conmigo, simplemente eran decentes. Cumplían con su deber asegurándose de que estuviera alimentada y vestida y llegara a la escuela a tiempo, pero la calidez y el amor, esa sensación de familia, simplemente no estaban ahí. Honestamente, en su mayoría sentía que simplemente me toleraban. Afortunadamente, las cosas comenzaron a cambiar en la escuela y pude hacer amigos. Me uní al club de teatro y me sorprendió lo mucho que disfruté estar en el escenario, me sentí libre de ponerme en los zapatos de otra persona por un tiempo. Mis amigos eran divertidos y solidarios, y a veces, solo por un rato, podía olvidar cuánto extrañaba a mi familia. Tenía una vida social activa que me ayudó a olvidar que mis padres me habían abandonado. Eventualmente, las cosas mejoraron en casa también, lentamente, tía Bethany comenzó a abrirse. Tal vez al verme intentar adaptarme o tal vez simplemente se encariñó conmigo con el tiempo. Pasábamos tiempo por las tardes, a veces viendo televisión o simplemente charlando mientras cocinaba la cena. Empecé a sentirme menos como una invitada y más como, bueno, no una hija, pero alguien a quien se estaban acostumbrando a tener alrededor. Una noche, después de un día particularmente difícil, cuando sentí esa familiar ola de nostalgia, me derrumbé llorando frente a tía Bethany. Le conté todo, cómo me sentía abandonada por mi familia, cómo anhelaba el caos y el ruido de mi antigua casa. Estaba temblando y avergonzada, pero ella me sorprendió, no se enojó ni me dijo que tuviera suerte de estar ahí, en cambio, me abrazó, lo cual fue un gran acontecimiento porque no era una persona de abrazos. Tía Bethany me dijo que entendía que era difícil y que nunca se había dado cuenta de cuánto había sacrificado al mudarme con ellos. No podía reemplazar a mis padres, dijo, pero intentaría más para hacer que se sintiera como un hogar. Desde esa noche, las cosas cambiaron un poco. El tío Tom seguía sin hablar mucho, pero la casa parecía menos estricta y un poco más acogedora. Incluso relajaron algunas reglas, permitiéndome quedarme despierta más tarde y, ocasionalmente, salir con mis amigos los fines de semana. Me di cuenta entonces de que a veces la familia no se trata de sangre, sino de las personas que están ahí para ti, incluso cuando no tienen que estarlo. Durante los primeros años, pasaba los veranos y las vacaciones en casa de mis padres, pero con el tiempo, eventualmente dejé de hacerlo. No fue una decisión repentina, simplemente me sentía cada vez menos como si perteneciera allí. Mis visitas a casa siempre eran una mezcla. Había momentos en que se sentía como en los viejos tiempos, mi papá haciendo panqueques los domingos por la mañana, mamá tratando de que Christopher comiera sus vegetales. Pero tanto había cambiado, mis padres seguían pareciendo agotados y estresados todo el tiempo, preocupados por las necesidades de Christopher. Me importaba mi hermano, pero era difícil volver a ser simplemente la hermana mayor después de saber que él era la razón por la que mis padres me habían abandonado. Mi antigua habitación ahora era un espacio de almacenamiento y dormía en el sofá, sintiéndome incómoda y fuera de lugar. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando en las vacaciones de Navidad estaba cansada de tanto viajar y Christopher estaba teniendo un colapso porque no le gustaba el regalo que le había comprado. Mis padres me regañaron, diciendo que debía ser más comprensiva y que no tenía idea de lo difícil que era su vida. Claro, sabía que las cosas eran difíciles para ellos, pero en ese momento sentí esa familiar ola de resentimiento, no era justo que yo tuviera que ser la comprensiva todo el tiempo, que mis sentimientos no contaran. Mis padres a veces me gritaban cuando me negaba a volver a casa, pero si soy honesta, nunca lo intentaron con fuerza, no hubo conversaciones emotivas, ni ruegos para que volviera.
Era más como si cumpliera con una obligación porque sabían que debían hacerlo. Después de un tiempo, la culpa que sentía comenzó a desvanecerse. Me di cuenta de que mi vida, con todos sus altibajos, ahora era mía. Había construido un hogar con el tío Tom y la tía Bethany y encontré amigos que eran como familia, y no iba a renunciar a eso, ni siquiera por los padres que parecían haber renunciado a mí. Eventualmente me gradué de la escuela secundaria y pude entrar a la tercera universidad en mi lista, lo cual considero un momento de orgullo para mí. Mis padres vinieron a mi graduación, pero no se quedaron a cenar, ya que tenían que regresar. La universidad se sintió como un nuevo comienzo, una oportunidad para construir mi propio camino lejos de la sombra del drama familiar. En cuanto a la universidad, siempre supe que no recibiría ayuda de mis padres, ya que todo su dinero era para Christopher. Logré obtener una beca y estaba planeando tomar un préstamo estudiantil para el resto. También planeaba trabajar a tiempo parcial para ganar algo de dinero extra. No sería fácil, pero estaba decidida, no iba a permitir que mis circunstancias definieran mi futuro. La universidad fue una revelación en muchos sentidos. Conocí a personas de todos los ámbitos de la vida, con diferentes antecedentes y sueños. Expandió mi mundo y me hizo cuestionar cosas que siempre había dado por sentadas. Por primera vez, me sentí a cargo de mi vida y las posibilidades parecían infinitas. Trabajé duro, a veces demasiado. Hubo noches en las que combinaba ensayos con turnos en la cafetería del campus y fines de semana en los que no podía permitirme salir con mis compañeros de dormitorio. Esos momentos de duda aparecían a veces y extrañaba la comodidad y familiaridad de un verdadero hogar. Cuando estaba en mi segundo año de universidad, mis padres me dijeron que Christopher iba a ser padre. Su novia, Ana, se mudó con mis padres y convirtieron mi habitación en una guardería. Estuve allí para dar la bienvenida a mi sobrina Olivia, de 3 años. Honestamente, me alegré por ellos. Christopher y Ana parecían genuinamente felices juntos, y ver a mi hermano tan emocionado por ser padre fue algo hermoso. Estaba claro que estaban construyendo una familia, el tipo de familia que sabía que ya no podía tener allí. Estar de vuelta en la casa de mis padres para el nacimiento fue complicado, la casa estaba en caos, llena de cosas para el bebé y el constante estrés de tener un recién nacido. Había una nueva dinámica en la casa con Ana, y aunque ella era amable, me hacía sentir aún más como una extraña. Había estas conversaciones susurradas, momentos compartidos de los que yo no formaba parte. Sostener a mi sobrina por primera vez, ver esa carita pequeña y esos ojos grandes y curiosos, tiró de mis fibras del corazón de maneras inesperadas. La amé instantáneamente, por supuesto, pero también trajo una mezcla de alegría y una extraña sensación de pérdida. Aquí estaba esta nueva vida, tan llena de posibilidades, y yo era solo una visitante ocasional, su vida tan separada de la mía. Sin embargo, solo un año después, la tragedia golpeó, Ana falleció. Estaba regresando de la casa de una amiga cuando fue atropellada por un conductor ebrio. Falleció camino al hospital. Toda la familia cayó en el caos, mi hermano estaba destrozado. Él y Ana habían estado haciendo planes, construyendo una vida juntos, y de repente todo se fue. Mis padres corrían de un lado a otro cuidando de Olivia, preparando el funeral y tratando de mantener a Christopher en pie, mientras su salud se deterioraba debido al estrés y la tristeza. Incluso con todo eso sucediendo, no podía dejar sola a mi familia. Sin pensarlo 2 veces, reservé un vuelo a casa. Sentí que esa niña de 12 años volvía al fray, desesperada por ayudar en lo que pudiera. Le dije a mis padres que no se preocuparan por el funeral, que yo me haría cargo. Tuvimos una ceremonia pequeña, algo simple y respetuoso, y luego volé de regreso a la universidad, aturdida pero enfocada. Esas semanas fueron un borrón. Equilibré el trabajo escolar con llamadas nocturnas a mis padres, tratando de ofrecer apoyo a larga distancia durante una crisis familiar. Sara, mi mejor amiga, básicamente se mudó a mi dormitorio, trayendo bocadillos, obligándome a tomar descansos de estudio y simplemente estando allí cuando quería derrumbarme. Estaba tan agradecida por ella porque en esos momentos oscuros, fue ella quien me sostuvo, quien soportó el peso. Después de la universidad, no tuve mucho contacto con mi familia. Me gradué y, por suerte, conseguí un trabajo justo después de eso. No era el puesto de ensueño que había imaginado, pero era un comienzo. Quería ser independiente y mantenerme por mí misma. La vida se volvió ocupada, noches largas en la oficina, nuevos amigos en mi ciudad y el emocionante y estresante proceso de aprender a ser un adulto real. Las llamadas con mis padres se volvieron más cortas y menos frecuentes. Había la culpa habitual, pero también una sensación de alivio al saber que estaba creando mi propio espacio en el mundo.
Sin embargo, solo unos meses después de mi nuevo trabajo, tuve que volver a casa para Navidad. Estaba planeando pasarla con el tío Tom y la tía Bethany, pero mis padres prácticamente me rogaron que viniera. Pensé que tal vez la llegada de Olivia había cambiado las cosas, que realmente querían que estuviera allí. Fue un caos reorganizar mis planes y corrí a comprar regalos de Navidad de última hora para todos, sintiendo esa familiar angustia de tratar de ponerme al día, de compensar el tiempo perdido. Esa visita fue incómoda. Olivia estaba creciendo rápido, ahora una niña curiosa y enérgica. Apenas me recordaba y eso dolió un poco. Mis padres parecían más cansados, desgastados por la constante preocupación de cuidar de Christopher y de un niño pequeño. La casa, antes tan caótica, ahora tenía una tristeza silenciosa. Tratamos de hacer conversación durante la cena, pero se sintió forzada, la tristeza no dicha colgando en el aire. Llegó la mañana de Navidad y abrimos los regalos. Estaba feliz por un momento hasta que mis padres dejaron caer una bomba. Me dijeron que estaban envejeciendo y que, con las necesidades de Christopher, no podían cuidar adecuadamente de Olivia. Ahora que tenía un trabajo, esperaban que yo criara a mi sobrina. Por un momento, no podía creer lo que estaban diciendo, les pregunté si estaban bromeando, si esto era alguna broma retorcida, pero sus expresiones eran serias. Habían estado pensando en ello durante un tiempo, dijeron, esperando hasta que tuviera un trabajo estable. Una oleada de ira me invadió y una risa amarga escapó de mis labios. Por supuesto, dije, ¿por qué debería haber esperado algo diferente de mis padres que me abandonaron? No dije ni una palabra más, subí las escaleras furiosa, sintiéndome traicionada y usada, todo demasiado familiar. Sentí que la historia se repetía, una vez más, mis necesidades, mis sueños, se dejaban de lado para resolver sus problemas. Empaqué mis cosas ignorando las lágrimas de frustración que nublaban mi visión. Ni siquiera pasaron 24 horas antes de que comenzaran las llamadas telefónicas, parientes e incluso los abuelos maternos de Olivia se unieron con acusaciones de ser una traidora de la familia. Mira, amo a Olivia, esa niña es inocente en todo este lío, pero solo tengo 22 años, apenas estoy descubriendo cómo ser un adulto, mucho menos asumir la responsabilidad de criar a un niño a tiempo completo. Mis padres, cegados por su desesperación, no podían ver eso, vieron mi trabajo como una señal de que estaba establecida, lista para volver a ese papel de hija obediente sin importar el costo. Después de todo, parecía que me estaban pidiendo que sacrificara mi futuro una vez más para resolver sus problemas. Me llamaron egoísta y dijeron que estaba destrozando a la familia. Tal vez tenían razón en un sentido retorcido, pero a veces tienes que ser un poco egoísta para sobrevivir, a veces romper es la única manera de salvarte a ti mismo. ¿Crees que debería haber accedido a sus demandas o fue alejarme, incluso con el dolor de sus acusaciones, la única manera de proteger la vida que había trabajado tan duro para construir? Una vida que tal vez nunca incluya una verdadera familia, pero al menos sería mía. Actualización 1. Hola a todos, gracias por todos los maravillosos comentarios. Me había estado sintiendo muy culpable por todo lo que sucedió y sus amables palabras me ayudaron a superar esto. Por supuesto, mi familia no iba a dejar esto fácilmente. Cuando se dieron cuenta de que reunir a los parientes para etiquetarme como la traidora de la familia no estaba funcionando, decidieron que una confrontación cara a cara era necesaria. Así fue como mi mamá terminó apareciendo en mi oficina una mañana. Jugó la carta de madre desesperada, diciendo que tenían que hablar ya que no estaba contestando las llamadas y que no se irían hasta que resolviéramos las cosas. No quería hacer una escena en mi nuevo trabajo, así que en un momento de debilidad le di las llaves de mi casa y le dije que esperara allí. En retrospectiva, esto fue un gran error. Para cuando llegué a casa esa tarde, mi apartamento se sentía invadido. Mi mamá se había instalado cómodamente, había una olla de té hirviendo en la estufa, mi papá y Christopher estaban sentados en el sofá, luciendo incómodos y fuera de lugar en mi pequeña sala de estar. En el segundo que entré, mi mamá comenzó con un discurso lloroso sobre cómo estaba rompiendo sus corazones, abandonando a Olivia cuando más me necesitaba. Mi papá intervino con una voz cargada de decepción. Sacaron todo el arsenal, culpa, apelaciones a mi sentido del deber, incluso mencionaron cuánto hicieron el tío Tom y la tía Bethany por mí. Se sentía como si esa niña de 12 años estuviera de vuelta, superada en número y abrumada en una batalla que no podía ganar. Parte de mí quería ceder, simplemente estar de acuerdo para que el dolor se detuviera, pero otra parte, la parte que había aprendido a luchar por sí misma, se mantuvo firme. Expliqué lo más calmadamente que pude que, aunque amaba a Olivia, no estaba capacitada para ser su madre.
Ahora tenía mi propia vida y no podían esperar que dejara todo para resolver sus problemas, no otra vez. Mis palabras cayeron en oídos sordos, mis padres estaban atrapados en su propia narrativa, negándose a ver que ya no era la misma niña asustada que solía ser. Una vez que terminé en la oficina, volví a casa y no podía creer lo que veía. Habían traído bolsas enormes y la casa ya era un desastre, la ropa estaba esparcida por el suelo, los platos apilados en el fregadero. Les dije que solo les di la llave para que esperaran, que mi pequeño apartamento de una habitación no estaba destinado para alojarlos a todos. Lo ignoraron, diciendo que se irían una vez que entrara en razón y aceptara mi responsabilidad. La frustración se convirtió en una amarga ira. Miré a Christopher y le pregunté, ¿es esto lo que quieres? ¿Simplemente abandonar a Olivia y poner toda la presión sobre mí otra vez? No respondió, ni siquiera pudo mirarme a los ojos. Me volví hacia mi mamá y le dije, todos ustedes necesitan irse ahora mismo. Cuando intentaron discutir, manipularme con advertencias de que sería cortada de la familia para siempre, casi me reí. Como si alguna vez hubiera sido parte de esta familia, solté, y luego todo salió a borbotones, los años de sentirme como una opción secundaria, el resentimiento de ser sacrificada por su conveniencia, la soledad desgarradora de crecer sabiendo que no era realmente querida. Mientras hablaba, empezaron a recoger sus pertenencias, maletas, abrigos, objetos al azar que habían esparcido. Me miraban, sorprendidos, tal vez incluso un poco asustados por la intensidad que veían en mis ojos. Mi mamá comenzó a llorar, esas súplicas familiares sobre la familia y la obligación. Mi papá se sentó allí en silencio, luciendo viejo y derrotado. Por una vez, sus tácticas no funcionaron. No iba a ceder. Fuera, dije, mi voz temblando pero resuelta. Y, para sorpresa de nadie, se fueron. Actualización 2. Cada vez que siento que mis padres no pueden herirme más, dan un paso adelante y me lastiman peor. No tengo idea de qué va a pasar a continuación ni qué voy a hacer. Bueno, ha pasado solo una semana desde que eché a mis padres y, aparentemente, el drama no ha terminado. Mi mamá, en su infinita sabiduría, decidió que si hablar conmigo directamente no funcionaba, tal vez podría manipular a la tía Bethany para que hiciera su trabajo sucio. Lo que no contó fue que mi tía, bendita sea, siempre ha estado de mi lado. Recibí una llamada de pánico de la tía Bethany, su voz temblando con una mezcla de furia y preocupación. Aparentemente, mis padres se habían presentado en su puerta sin previo aviso, lanzando su bien ensayada historia de desgracia sobre Olivia y suplicando a mi tía que me convenciera de hacer lo correcto. Según lo que el tío Tom me contó después, todo se convirtió en un caos bastante rápido. La tía Bethany, que suele ser la imagen de la cortesía, se descargó sobre ellos. Les dijo en términos inequívocos cuánto me habían lastimado, cómo se atrevían a esperar que recogiera los pedazos de sus vidas una vez más. Mi mamá, al parecer, no estaba dispuesta a aceptarlo y se desató una pelea a gritos. De todas formas, ver a mis padres intentar pasarme su propia carne y sangre encendió algo en mí. No iba a quedarme de brazos cruzados y ver cómo Olivia se convertía en otra víctima de su disfunción. Primero intenté contactar a los abuelos maternos de Olivia. Para mi sorpresa, fueron distantes, su única respuesta fue que no querían tener nada que ver con la situación. Fue una bofetada en la cara, otro recordatorio de que la familia no siempre se determina por la sangre. Frustrada, comencé a buscar en las redes sociales antiguas de Anna, desesperada por encontrar a alguien que pudiera ayudar. Fue entonces cuando me encontré con un hombre, Marge, la mejor amiga de Anna en la universidad. Le envié un mensaje explicando la situación y preguntándole si sabía si Anna y Christopher habían elegido un tutor para Olivia. Bridget respondió rápidamente, diciendo que, aunque no habían elegido oficialmente a nadie, Anna había hablado con cariño sobre querer pedirle a su prima Marge que fuera la tutora de Olivia. Armada con esta pequeña esperanza, me puse en contacto con Marge, me presenté y le pedí que nos encontráramos. Vivía a una hora de distancia, así que el domingo pasado hice el viaje, con los nervios a flor de piel. Marge me recibió con calidez y un abrazo, con lágrimas en los ojos mientras hablaba de lo devastada que estaba al enterarse del fallecimiento de Anna. Marge vivía con su esposo Derek y tenía un hijo que estaba a punto de irse a la universidad. Su casa se sentía tan normal, un vistazo a la vida familiar estable que me había faltado. Tomé una respiración profunda y le conté todo, sobre mis padres abandonándome, las luchas de mi hermano y el reciente intento de obligarme a cuidar de Olivia. Marge estaba conmocionada, luego indignada. Reveló que Anna le había hablado sobre querer que Marge fuera la tutora de Olivia si algo le sucedía.
Sentí una oleada de alivio, no había tenido que pedirlo, Marge se estaba ofreciendo sin dudarlo a criar a Olivia si Christopher realmente no podía. La agradecí profundamente, con lágrimas de gratitud mezclándose con las mías. Ana nunca me había contado sobre esto, pero se sentía como un regalo del más allá, una señal de que Olivia no quedaría a merced de nuestra familia rota. En el camino de regreso de casa de Marge, una oleada de determinación me invadió. No iba a dejar esto descansar. Conduje directamente a casa de mis padres, una mezcla de ira y resolución hervía en mi interior. No llamé, simplemente entré, interrumpiendo lo que estuvieran haciendo. En cuanto me vieron, sus rostros cayeron, un destello de aprensión en sus ojos. Fui directo al grano. Les dije que Ana había seleccionado un tutor para Olivia y que Marge estaba dispuesta a convertirse en su tutora legal si Christopher renunciaba a sus derechos parentales. Su reacción fue inmediata y predecible, estaban horrorizados, conmocionados de que siquiera considerara ir a un extraño. No es una extraña, dije, mi voz cargada de ira. Es la prima de Anna, familia, más de lo que ustedes dos han actuado alguna vez. Vi cómo sus expresiones cambiaban, la culpa mezclándose con la defensiva. Mi papá comenzó con su habitual discurso sobre cómo estaban haciendo lo mejor que podían y lo difícil que era todo con Christopher. No lo estaba soportando más. No, lo interrumpí, esto ya no se trata de ustedes dos. Han dejado claro que no quieren ser los padres de Olivia. Yo tampoco lo voy a hacer. Marge es su mejor oportunidad para una vida normal, una familia amorosa. Protestaron, diciendo que no entendía, que solo pensaban en el mejor interés de Olivia. Era la misma excusa que usaron cuando me enviaron lejos y ahora sonaba hueca. Con mi voz firme, les dejé un ultimátum, o aceptaban esto o buscaría un abogado y me aseguraría de que esto sucediera con o sin su consentimiento. Luego me alejé, dejándolos lidiar con las consecuencias de sus propias elecciones. No les llevó mucho tiempo ceder, ni siquiera un día después, llamaron con un tono resignado en sus voces, dispuestos a seguir adelante, dijeron, enviarme lo que necesitara firmar. Honestamente, todo el asunto me hizo sentir enferma. Sí, estaba aliviada de que Olivia tendría un hogar estable, alguien que realmente la quería, pero la forma en que se desarrolló dejó un sabor amargo en mi boca, una sensación de tristeza de que nadie, ni mis padres ni siquiera yo, estuviera dispuesto a realmente dar un paso adelante por ella cuando más lo necesitaba. Actualización 3. Hola a todos, ha pasado unos meses y quería darles una actualización. Olivia está ahora oficialmente bajo la tutela de Marge y toda la transición ha sido notablemente fluida. La visito tan a menudo como puedo y, honestamente, ser la tía me queda perfecto. Solo porque no pudiera ser su madre no significa que no pueda jugar un papel en su vida. Hacemos galletas desordenadas, construimos fuertes épicos con mantas y coloreamos juntas. Se siente tan bien verla feliz, prosperando y siendo amada como se merece. Curiosamente, Marge y yo hemos desarrollado una muy buena amistad. Se ha convertido en la hermana mayor que nunca tuve, alguien que entiende el complicado lío de nuestra familia sin juzgar. Tomamos café y desahogamos ocasionalmente, y ella incluso me dio algunos consejos serios sobre citas cuando ese nuevo trabajo que me emocionaba resultó ser un desastre. Ha demostrado que a veces, de las cenizas del dolor, pueden formarse nuevos lazos. En cuanto a mis padres, bueno, corté todo contacto, los bloqueé en todo y cambié incluso mi número. No sé cómo les va y, honestamente, no me importa. Suena duro, pero a veces tienes que proteger tu propia paz, incluso si eso significa alejarte de las personas que deberían haber sido tu red de seguridad. Finalmente, solo quiero agradecer a cada uno de ustedes por su apoyo. Cuando publiqué mi historia, estaba perdida, enojada y sintiéndome muy sola. Sus amables palabras, sus ideas y los mensajes de personas que han pasado por cosas similares me ayudaron mucho, así que gracias.